Entonces vamos a desarrollar el capítulo 9. ¿Cuándo pueden quedarse o pueden llegar? Vamos a desarrollar el capítulo 9 del programa, que hace referencia a las obligaciones comunes a todos los comerciantes. El concepto, vamos a ubicarlo en el punto. Ahí se pide para cerrar la puerta de los compañeros. Abordamos que se termine de acomodar los compañeros. Los libros de comercio los podemos dividir en dos: los libros contables y los libros societarios, que son los más importantes dentro de este capítulo. Forman parte de los denominados registros. ¿En qué consisten los registros de operaciones? Los libros que llevan las sociedades, ley 34 del comerciante, donde se establecen las obligaciones de llevar libros societarios, luego contables, son la base sobre la que se construye la historia económica patrimonial. Pregunta de examen: ¿para qué sirve? Se construye la historia económica patrimonial sobre los libros contables y también societarios. Entonces, ¿qué pasa con el comerciante individual que no tiene libros? Bueno, también tiene una cantidad de información que gira en torno al comerciante individual. Hoy día es impensable hablar de papel, es impensable hablar de comunicaciones de firma hológrafas. El 99% de todo es firma electrónica, el 99% de todo es comunicación digital, transferencia digital. El cheque ya es pieza de museo, el efectivo ya es un mecanismo para un ilícito, en general ya no sirve. Entonces, ese es el mundo 2024. Y dentro de muy poco tiempo ya no va a existir ni el cheque tampoco. Así que vayamos despidiéndonos de los métodos, entre comillas, antiguos de pago. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Rumbo a qué vamos? Vamos rumbo a una transparencia plena de los cobros y los pagos. Dentro, ustedes saben
saben cuánto dinero tiene el sistema financiero paraguayo? ¿Alguien alguna vez escuchó eso? ¿Tenemos alguien de algún banco por allí? La masa monetaria. La masa monetaria o la cantidad total, perfecto, de dinero físico y electrónico que funciona y que hace mover la economía. ¿Sabe cuánto es el total de dinero que hay? ¿Perdón? Esta es la reserva. La reserva. El otro que dice el otro de la masa monetaria que está expresada en unidades monetarias corrientes en guaraní. Bueno, si establecemos de que las entidades bancarias y financieras manejan los cobros y pagos de una cantidad mayoritaria de operaciones en cantidad de pagos y cobros, no en volumen de dinero. Y por debajo de esto hay una cantidad de operaciones no registradas en efectivo. Estas operaciones no registradas en efectivo sí son difíciles de identificar, pero las operaciones bancarias de pagos y cobros son identificables, por supuesto. Entonces, en este bloque tenemos 29.000 millones de dólares que están dentro del sistema financiero. Y probablemente podemos estar equivocados, pero no más de 5.000 millones de dólares en efectivo, guaraníes, equivalente a 5.000 millones de dólares, para no hablar de cientos de millones que son números que ya no entendemos qué son. Entonces lo llevamos en dólares. Significa que aquí, en esta masa, en este submundo de pagos efectivo, probablemente los libros y registros mercantiles no tienen ningún tipo de sentido. Sin embargo, la tendencia es que este mundo va desapareciendo, salvo obviamente lo que conocemos en la Deep Web. Alguna vez escucharon hablar, ¿verdad? Se encuentran nuestros datos, nos piden datos Bitcoin y transferimos para que nos devuelvan nuestros datos. Ese es el mercado negro moderno. Bueno, entonces, perdón. Muy bien, tal cual. Entendamos que si ustedes dicen que desaparece el dinero efectivo y sin embargo sobrevive la Deep Web, sobreviven las monedas no controladas, la más famosa, el Bitcoin, entre otras cientos o miles de monedas virtuales, no controladas, no reguladas. Entonces todavía puede subyacer a este mundo del efectivo toda esa gama de operaciones que están por debajo. Pero sin embargo, nosotros estudiamos y trabajamos para este mercado. Y en este mercado, donde todo se controla, todo se registra en el mercado, todo tiene un sentido, un porqué, y ahí es donde se concentra nuestra materia. ¿Qué es lo que ocurre en el marco de las fraudes, estafas y demás? Una cantidad de hechos que se vinculan a este mercado, en donde el vaciamiento eventual hipotético de una empresa que se endeuda a un sistema financiero, una entidad bancaria que toma dinero público y que en vez de hacer operaciones de colocar ese dinero en préstamos, desvían, hoy día es relativamente trazable en su totalidad todas las operaciones que en los años 90 América Latina en general pasó por una crisis importante y Paraguay en particular hizo que tengamos una ley, que es la que tenemos hoy día, la 861/96, que ustedes van a estudiar en Comercial 2, sobre la cual se construye un sistema financiero que en este capítulo que vamos a desarrollar vamos a poder observar dónde y cómo se registra y en qué libros de tenencia obligatoria, cuáles son el libro diario y el libro inventario. Sobre estos dos instrumentos se registran las operaciones comerciales en general. Obviamente luego hay una cantidad de complejidades. Nace un tercer libro, que es el libro diario inventario, el libro mayor, que verdaderamente algunos creen que es obligatorio, pero no es obligatorio, pero sí facilita
facilita absolutamente, porque en el libro mayor se resume quién es o cuáles son nuestros principales proveedores, nuestros principales clientes, una cantidad de cosas que luego vamos a profundizar. Pero en estos dos libros obligatorios tenemos el movimiento diario y por tanto el flujo, y en el inventario tenemos un reflejo del patrimonio. Así es que esto que estamos tratando hoy día, vamos a tocarlo todavía en mercantil, vamos a tocarlo en derecho societario en la maestría y vamos a tocarlo en comercio internacional en el otro lado. Así es que hoy, por primera vez, entre comillas, vamos a hablar un poco de contabilidad para los contadores, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros contadores? Administradores, tenemos unos dos por ahí, ¿verdad? No vinieron. Sí, veo que no vino. Ahí llegó. Claro, tenemos también un ingeniero profesional del sector. Entonces, nuestros compañeros que tienen la gran ventaja de entender con mucha facilidad qué es el activo, qué es el pasivo, pueden interpretar con más facilidad esta estructura de registros. En un mundo, entre comillas, un poco más antiguo, de 10 años atrás, donde no había tanta transparencia en los cobros y pagos, había una cantidad de dinero todavía en efectivo muy utilizado, hasta ahora sigue habiendo, pero era mucho más el tránsito efectivo. Los registros verdaderamente constituían mecanismos hasta referenciales, ni siquiera eran tan genuinos. Hoy día es una herramienta para la toma de decisiones, porque dentro del balance de una empresa tenemos caja, banco, cuentas a cobrar, mercadería, bienes de uso, inmuebles, vehículos, etc. Estos elementos que forman parte del patrimonio de la empresa, que nuestro capítulo nos lleva a su estudio pormenorizado, son instrumentos vitales, porque en el cierre de cada día tenemos que saber cuánto hemos cobrado, cuánto hemos vendido. No es lo mismo vender que cobrar. Desde el punto de vista jurídico, la venta es el cierre de la operación. Nos echamos la mano, firmamos el contrato, tomamos la obligación del comprador del pago, pero ese pago se difiere a crédito, a 30, 60, 90, un año, y ese crédito eventualmente se cumple. El cumplimiento de un contrato. Y una cantidad de situaciones jurídicas que tienen que ser entendidas por ustedes. Entonces, el pago, ustedes estudiaron en obligaciones. ¿Qué es el pago? Es una forma de ejecución de una obligación. La más conocida. la más común. La más utilizada. Luego, ¿cuáles son otros métodos de extinguir una obligación? Perfecto, mucho en general que hay algún recuerdo. Muy bien, la remisión, entre otros. Entonces, esta foto patrimonial, este activo, este pasivo a largo plazo, a corto plazo, laboral, tributario, etc. Y el pasivo no exigible, pregunta de examen, ¿qué es el pasivo no exigible? Que se llama capital, forman parte de lo que jurídicamente necesitamos entender que hacen los contadores en materia de registros del patrimonio de las empresas. Por ende, realmente, aunque no sea tan agradable para los que estudiamos derecho, los aspectos matemáticos, financieros, contables, fiscales, tributarios, forman parte muy sólida de esto que es el derecho comercial, mercantil, financiero, bancario y el comercio internacional. Profesor, pero usted sabe cuando un contribuyente tiene un conflicto con la SED, imperiosamente necesita un abogado especialista en ello. O sea que no hay y necesita porque
tributario, van a encontrar que la administración tributaria no son buenos ni malos, pero deben cobrar impuestos. Son los jueces de primera instancia que juzgan, que entienden y condenan al contribuyente. Entonces, generalmente, por supuesto, aquel que persigue el cobro no es tan objetivo, generalmente. Entonces, hay mecanismos que van a estudiar el derecho administrativo, el derecho tributario, que permiten que el contribuyente pueda revisar sus liquidaciones tributarias a la luz de un juez que objetivamente analiza la obligación y los derechos del contribuyente. Bueno, entonces en ese esquema, estos registros del balance, la categorización del patrimonio, forma jurídicamente la construcción de lo que todos conocemos como el derecho societario patrimonial, y su registro en libros, diarios e inventarios nos permiten reflejar de una estructura jurídica o del giro de un comerciante. Bueno, entonces, lo que queremos de parte de ustedes el día de hoy es que tengan una concentración, principalmente como el profesor Cáceres van a trabajar sobre cuestiones tales como los libros de sociedades por acciones, que se registran en estos libros. Y ojo que hay una particularidad, todavía no tenemos sociedades, estamos a unos 5 capítulos todavía de llegar a sociedades para ya, entre comillas, abordar un tema de fondo que son los libros. ¿Sí? Profesor, ¿y qué sería pasivo no exigible? Bien, el capital de la empresa, esto es un anticipo de lo que es sociedades. Está reflejado aquí, una sociedad anónima tiene 1.000 millones de guaraníes de capital social. Y ese 1.000 millones está reflejado en el pasivo. ¿Por qué? Porque es una obligación de la empresa con el accionista o con el socio, con los socios. Entonces, la empresa que tiene vida propia es deudora de sus dueños. Claro. ¿Comprendido el concepto? Pregunta del examen. ¿Por qué es pasivo no exigible? Y este importe que ingresa dentro del pasivo, al mismo tiempo va a la caja. Y la empresa tiene un resultado idéntico en el pasivo y en el activo. Y eso van a ver, lean cualquier balance y van a encontrar que siempre al final ambos importes son coincidentes. Deberían serlo. O debieran ser coincidentes. Sí. Si no te sale algún error cometido. Bueno, tenemos varios, por lo visto me sigue contando. En la declaración jurada, la CGR aparece en ese tema. En las declaraciones juradas, sí. De hecho, los formularios tienen esta construcción un poco menos amistosa, porque esta es una construcción muy amistosa, cuando uno la puede incorporar. Y bueno, finalmente, dividiendo las cosas, ustedes están aquí más concentrados en los libros contables, en los societarios, es profesor, porque con el profesor van a profundizar un poco más estos libros contables, su razón de ser, su necesidad, entender por qué existen, entender para qué nos ayudan y verdaderamente constituir esta herramienta dentro de nuestra materia como omnicomprensiva para todos los modelos de empresas que estudiamos en esta asignatura. Bueno, luego la exhibición de los libros, la naturaleza de los libros, que son instrumentos públicos, son instrumentos privados. Pregunta de examen. ¿Alguien de ustedes tiene una idea? ¿Recuerdan que eran instrumentos públicos? ¿Eran números clausos o números apertos? Ustedes dieron el derecho civil obligaciones, ¿verdad? Clausos. La moneda, instrumentos públicos. Escrituras públicas, expedientes judiciales, expedientes administrativos, instrumentos demandados de autoridades nacionales, regionales, distritales,
¿Se acuerdan? Bueno, vuelvan a recordarlo. Ahora otra vez el Código Civil en el libro de obligaciones. Y dentro de esa lista no están los libros contables. Por tanto, no son instrumentos públicos, son instrumentos privados, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay obligación de exhibirlos? ¿Por qué sería obligatorio exhibirlos si son instrumentos privados? El banco también puede exigirlo. Bueno, el banco exige en la medida que nosotros queramos abrir una cuenta con un banco. O solicitar un crédito. Dejemos de lado a los acreedores. Hay una autoridad que se llama Estado que puede exigir la exhibición del libro. Sí. Bueno, ok. Pero seguimos diciendo que es un instrumento privado, porque nos van a obligar a exhibir un instrumento privado. Es un instrumento privado de interés público. Es un instrumento privado de interés público. Bueno, pregunta y respuesta del examen. Ese instrumento privado de interés público en algún momento forma parte de un expediente, en algún momento forma parte de una causa penal o civil, pasa a tener un interés público. Y si eventualmente la actividad mercantil sobre la cual gira una empresa bancaria por excelencia, que tiene de parte del público en general, ahorro, captación de dinero. Y si es que falla por sus ahorristas y genera un perjuicio, obviamente hay un daño social y un interés civil, penal, y una concatenación de situaciones que llevan a que se tenga que exhibir los libros, explicar y tal vez mediante ellos defenderse también. Entonces, la importancia superlativa jurídica de los libros de comercio y también societario es sin duda la única manera de conocer y interpretar la salud patrimonial económica de alta relevancia jurídica de las empresas. Por eso que este capítulo, reitero, tiene que ser muy bien comprendido y aprovechado al máximo la jornada con el profesor Cáceres que vamos a ir desarrollando seguidamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedamos con el profesor de la pregunta. Buenas noches, doctor. ¿No hay gente afuera que va a entrar? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar en la facultad de Derecho es que nos obliguen a venir traqueados un día de 40 caracteres. Totalmente. Ojalá se implemente por aquí la moda también de la huellavera de Augustín. Entonces, capaz trascendamos también hacia ese lugar. Bueno, a ver, ¿cómo les va con la materia? Estamos casi a mitad de camino de lo que es la primera evaluación parcial. Ya estamos cerca de esa fecha, seguramente abril. Silencio, por favor. Los que entran en silencio, se sientan y se iban. Están sobreviviendo al semestre, ¿verdad? Complicado. Bueno, primera evaluación parcial seguro lo vamos a tener en abril. Ya dentro de poquito también quiero presentarles, creo que todavía no viniste. La profesora Fabiola Torres nos va a estar acompañando, van a trabajar con ella todo lo que es la parte de sus trabajos prácticos, todo lo que es la organización de su asistencia, junto con el profesor Gerardo Ortiz también van a estar trabajando esa situación, todo lo que tenga que ver con asistencia, todo lo que tenga que ver con no pude irme por tal A o B motivo, no pude rendir por A o B motivo, con ellos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces aclarada esa situación, vamos a arrancar hoy la clase con esta unidad que realmente es muy árida, pero así como es muy árida, también es muy importante. Es larga, pero realmente, yo siempre digo, el derecho tiene mucho de sentido común. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es dónde está el sentido común de las cosas y después ustedes solitos se van a ir a esa unidad y el conocimiento se va a descubrir entre ustedes. Siempre digo que a mi criterio personal es un despropósito traer un PowerPoint y que siga toda la unidad y venir a recitarlo y que ustedes entiendan cuál es el sentido común de esa situación. Ya hemos hablado de que el comercio, al ser un fenómeno jurídico y económico, tiene un interés social
de por medio. O sea, a la sociedad le importa y le interesan las transacciones comerciales. Por más de que sean las relaciones jurídicas por excelencia las del comercio, del ámbito privado, es decir, si uno se pone a pensar, lo primero que le viene a la cabeza cuando hablamos de derecho privado, transacciones comerciales. Eso es lo primero que nos va a venir a la cabeza. ¿Ok? Como cuando les digo, lo primero que le viene a la cabeza, instrumentos públicos, es la escritura de los escribanos. Entonces, así también, por más de que las transacciones comerciales o el comercio en su género sean el relacionamiento por excelencia del derecho privado entre dos partes, esa situación le importa al Estado. Si bien esto no siempre fue así, ustedes recordarán que en ese camino que hablábamos en la historia del feudalismo al capitalismo, teníamos un grupo social que se dedicaba a trabajar y otro grupo que ponía la tierra, y finalmente un día estas personas formaron una nueva clase social llamada la burguesía, que es el puente, el camino a lo que hoy conocemos como el capitalismo, porque ellos dijeron, somos nosotros, los burgueses de ese entonces, los que tenemos los modos y medios de producción. ¿Por qué tenemos que pagarle un tributo a un pseudo propietario de la tierra si el mundo es tan amplio y tan grande? Podemos ir a sentarnos nomás en otro lugar. Entonces, a partir de esa situación, lo primero que debemos entender que, así como lo hablamos en la clase pasada, ¿quién no tuvo en la clase pasada? Casi todito tuvieron. Bueno, así como lo vimos en la clase pasada, cuando desgranamos una norma jurídica, recuerden que pusimos un esquema y dijimos que la norma jurídica normalmente trae una plataforma fáctica, trae una plataforma axiológica y finalmente una plataforma ideológica. Y a partir de ahí encontramos, si vamos a desgranar estas normas jurídicas que contienen las obligaciones de los comerciantes, y sobre el punto, ojo, no estamos hablando de la obligación en el sentido de la obligación del derecho civil, estamos hablando de la obligación en el sentido administrativo, en el sentido legal y muchas veces en el sentido jurisdiccional. Entonces, las obligaciones, ¿qué es lo que dice la norma? Los comerciantes tienen que cumplir ciertas obligaciones, no importa ahora cuáles son, quiero que entiendan esto. Después, la plataforma axiológica, ¿para qué está? Para la transparencia, para la seguridad de las transacciones, para la trazabilidad de las transacciones, y agregue a eso también que todo esto en conjunto, no solamente en el sentido de ser un valor, va a beneficiar a un particular porque la transacción ocurre entre ellos, también va a beneficiar a la colectividad desde el punto de vista de la recaudación de impuestos, porque en nuestro país tenemos un sistema progresivo en cuanto al impuesto a las ganancias. Más ganas, más tributo pagás. Entonces, ese es el concepto de nuestro sistema tributario. El que más gana, más paga. O sea, que todo lo que no puedas deducir de tu impuesto a la renta personal, impuesto a la renta empresarial, todo eso genera una ganancia y esa ganancia paga un impuesto 8 o 10% respectivamente según sea el caso. Y finalmente, habíamos hablado también de una plataforma ideológica que se desarrolla más en la escena del derecho administrativo, no tanto a veces en la escena del derecho, vamos a llamarle de la ley, ¿verdad? De la ley como ustedes la conocen, la que emana del Poder Legislativo. Ustedes más van a encontrar esta manifestación ideológica de la norma en las resoluciones administrativas, en las disposiciones administrativas. Ejemplo, el Sistema Unificado de Apertura de Empresas, SUACE. Entonces, ¿qué es lo que te da? Te da la posibilidad de que hoy, para abrir una empresa, no tengas que hacer todo un trámite por separado en distintas instituciones y lo haces en un sistema simplificado que nuclea todas las instituciones involucradas. La posibilidad de poder hoy, a través del Portal Paraguay, abrir en 3 días una empresa por acciones simplificadas es también una cuestión que deviene del derecho administrativo. Las EAS. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ideológicamente la norma le está queriendo decir al mundo en general? En este país queremos propiciar las inversiones. En este país queremos que el emprendedor pueda tener una estructura jurídica en 3 días, en una semana. Porque si el Estado fuera extremadamente intervencionista, pónganse acá la idea de que pueden haber 2 vertientes, una corriente capitalista, una corriente socialista o comunista, como quieran llamarlo, a pesar de que no son lo mismo. Pero ustedes se imaginan en un sistema socialista / comunista que pueda existir un SUACE, que pueda existir un Portal Paraguay para abrir
con copias escaneadas de documentos una empresa de acciones simplificadas? No. Porque el Estado va a intervenir siempre, y para intervenir el Estado crea la burocracia. Es decir, me tenés que traer tu cédula, me tenés que traer tu fe de bautismo, y tenés que ir a aquella institución y valida la burocracia con esta plataforma ideológica. Entonces, para que ustedes se den cuenta, lo que hoy estamos estudiando, contenidos en distintas normas jurídicas que la van a encontrar dentro de la ley del comerciante, muy importante, ahí están las obligaciones de los comerciantes, se desarrolla básicamente en un esquema lógico-jurídico de desgranar la norma en una plataforma fáctica. Los comerciantes están obligados a tener libros, los comerciantes están obligados a matricularse, y eso lo vamos a ver más adelante. Axiológicamente, los valores, ¿para qué? Transparencia, seguridad de las transacciones, trazabilidad, que finalmente termina beneficiando no a su contraparte solamente, sino a la colectividad y en un sentido general al bien común, porque tiene incidencia, por ejemplo, en el ámbito de las recaudaciones del Estado. Y finalmente una plataforma ideológica normalmente desarrollada en lo que se llaman las normas programáticas, que se desarrollan en otras normas. Ustedes conocen los decretos reglamentarios de las leyes, ¿ok? Esos famosos decretos reglamentarios ya son de índole administrativa, qué es lo que tiene que ocurrir. Y ya el decreto reglamentario te dice cómo lo vas a hacer. Para eso sirven los decretos reglamentarios. Establece plazos, a veces establece procedimientos, documentaciones necesarias, y bueno, todo eso existe de alguna manera, de forma muy difusa en el mundo del comerciante, en distintas normativas. Y eso está acá un poco en lo que vamos a llamarle esa plataforma ideológica. Ahora bien, cuando nos insertamos al mundo del comercio, habíamos hablado en la clase pasada que teníamos la empresa y el empresario, ¿verdad? En lo que hace a la empresa, básicamente, tenemos que comprender que al ser una unidad económica organizada de recursos, ya sean humanos, tecnológicos o de cualquier otra naturaleza que se les ocurra, los naturales, por ejemplo, una unidad económica organizada de capital, a partir de trabajo, en su concepto económico, a partir de ahí necesariamente requiere de una estructura jurídica para poder funcionar. Y esa estructura jurídica es lo que normalmente ya hemos visto que pueden ser, ¿qué era esto? Empresa individual de responsabilidad limitada. Acá una particularidad que volvemos a recalcar, porque esto sí es súper pregunta de examen: las EIRL no son personas jurídicas, son patrimonios de afectación destinadas al ejercicio comercial. Después vemos también que existen las sociedades anónimas, existen las SRL, hoy por hoy existen las EAS, existen otros tipos de sociedades anónimas como las emisoras de capital abierto, y todas las que vamos a ir viendo tanto en este curso como en Mercantil 2. Entonces, todas estas se llaman estructuras jurídicas. A partir de ahí, quiero que se posicionen aquí, en este contexto, y nuevamente vamos a usar nuestro esquema de cómo desgranar una norma. Existe una dirección que se llama una dirección general de beneficiarios finales. Dentro de las obligaciones, por ejemplo, de las sociedades, estas sociedades están obligadas a comunicar quiénes son los beneficiarios finales, por ejemplo, en las sociedades anónimas, en las empresas de acciones simplificadas. ¿Por qué? Porque ese beneficiario final, ustedes recuerdan que antes, hace mucho tiempo, hasta antes del 2020, las sociedades anónimas eran verdaderamente anónimas. Nadie porque sabía. Tenían acciones al portador y podía ser el socio, él como ella, con quien sea. El que venía 3 días antes de la asamblea a depositar sus acciones y consagraba el derecho por la tenencia de la acción, era el que participaba de la asamblea. Entonces, hoy día eso ya no existe. La ley 5.790 ha establecido la necesidad de nominar todas las acciones al portador, e incluso con la sanción de las sociedades de descapitalizarlas en el caso que para el año 2022 no las hubieran realizado al 100%. Es decir, todas las acciones al portador de su paquete accionario que tenían, si tenían 100.000 millones de guaraníes, los 100.000 millones de guaraníes deberían estar en acciones nominadas, que le pertenece a Juan, a Pedro, a quien sea. Ahí es donde surge la figura de los beneficiarios finales, es decir, ¿quién es el beneficiario de la utilidad que genera la empresa al final del día?
Y ahí es donde aparecen todas estas personas que figuran en esta dirección que les dije, se llama Dirección General de Estructura Jurídica y Beneficiarios Finales Dependientes de Teoría y Finanzas, a los efectos de poder verificar y en conjunto con otras actividades realizadas por la Abogacía del Tesoro, ¿quiénes son finalmente los beneficiarios finales? Porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Imagínense ustedes, aquí en la plataforma axiológica, transparencia, seguridad, trazabilidad, ¿qué ocurre si un ministro de cualquier cartera que a ustedes se les ocurra es beneficiario final del ente al cual él representa? Mínimamente es un conflicto de intereses. Aquí la señorita que trabaja en la Contraloría General de la República sabe perfectamente que hoy es uno de los temas que está al orden del día de los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tuvo que haber declarado a este tiempo si tienen conflictos de intereses. Es decir, ¿soy yo beneficiario final de una empresa que contrata con el Estado? Esa es la pregunta. Y ahí surgieron un montón de cosas, ¿verdad? En el entramado de las relaciones comerciales del sector público surgieron un montón de cosas. Entonces se dieron históricamente, van a ver en la Abogacía del Tesoro y en esta Dirección General, históricamente se van a dar cuenta de los cambios que se fueron dando a beneficiarios finales. Los que ya eran y después fueron realizando cambios para que ya no figuren como beneficiarios finales. Por lo menos desde una perspectiva eminentemente formal. ¿Qué es lo que decimos cuando hablamos de una perspectiva eminentemente formal? Por lo menos en la forma. Porque materialmente a veces sabemos que realmente una persona puede seguir teniendo la dirección o el control sobre cierto tipo de unidades económicas que finalmente actúan en este contexto. ¿Por qué les explico esto? Porque en este escenario, por ejemplo, del comercio, del sector público, tiene muchísima incidencia esta cuestión de las estructuras jurídicas, los beneficiarios finales, y se van a dar cuenta del por qué la plataforma axiológica busca la trazabilidad, la seguridad en las transacciones, y finalmente la orientación es un poco más del bien común que un bien entre particulares. ¿Okay? Pero ahora bien, ¿cómo funciona una empresa? Una empresa mínimamente tiene que funcionar con algo llamado orden. Y ese orden está traducido en los estados financieros. ¿Dónde estaba nuestro contador? ¿Quién era el contador del curso? No vi. Bueno, básicamente, si ustedes trabajaran en algunas empresas, en algún momento lo van a ver. A la SED se cargan básicamente 4 estados financieros que componen un poco el estado patrimonial de la empresa: el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el cambio de patrimonio neto. Son 4 estados básicos que normalmente tienen que ser levantados por cada una de estas empresas, unidades económicas o estructuras jurídicas. Entonces, con eso, ¿qué es lo que hace la SED? La SED empieza a verificar básicamente si sus operaciones son plausibles. ¿Qué es lo que pasa? Ahora sí, ya copiaron todo esto, tienen que copiar lo que quiero borrar. Deberíamos tener una pizarra más grande para el próximo año. Era más chica, doctor. Estado financiero. Bueno, vamos a irnos ahora aquí. Arreglar como que estábamos arrancando acá y ahora arrancamos acá. Quiero que entiendan esto de los estados financieros porque esto es muy importante para que finalmente podamos concluir qué es lo que son esos libros de tendencia obligatoria. ¿Ok? Primero que nada, balance general. El balance general es la fotografía de la situación patrimonial de la empresa, compuesto básicamente por la partida de los activos, los pasivos. ¿Ok? Básicamente por ahí se desarrolla el esquema básico de un balance general. Aquí vamos a encontrar el corriente, el no corriente, al igual que el pasivo, el corriente, el no corriente, y finalmente de la relación entre estos dos componentes del balance vamos a encontrar el componente patrimonio neto. ¿Okay? De esto que ustedes ven en la pizarra sale la ecuación contable que es deudas más patrimonio neto compone el activo. ¿Ok? Entonces, finalmente por eso se van a dar cuenta que la fórmula de patrimonio neto, al despejar esta fórmula, ¿se acuerdan, verdad?
Patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo o menos las deudas. Esa es la ecuación básica contable y es la que se desarrolla en el balance. Por eso si ustedes toman un balance van a encontrar por un lado los activos, que no son otras cosas más que los derechos de la empresa. ¿Ok? Anoten eso. Los activos son los derechos de la empresa. Es decir, son derechos en sentido positivo, es lo que la empresa puede reclamar o lo que la empresa dispone en ese momento de la fotografía, que normalmente es el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Pueden existir balances parciales, silencio por favor. Pueden existir balances parciales y sí, normalmente existen a los efectos del control, pero un ejercicio fiscal 31 de diciembre de cada año. Entonces, junto con eso, vamos a ver los conceptos de corriente, no corriente, no nos vamos a detener en eso porque no es finalmente lo que ustedes tienen que entender, pero a lo que sí quiero llegar es la importancia de que, por ejemplo, en el activo no corriente existe una cuenta que se llama propiedad de plantas y equipos. El activo no corriente es aquella parte del activo que no se puede convertir en dinero de una manera tan fácil o a corto plazo. Por su parte, el activo corriente es aquel que sí puedes convertir en dinero para responder a tus obligaciones de corto plazo de forma rápida. Entonces, en el activo corriente normalmente encontramos las disponibilidades o la cuenta de bancos, es decir, la plata que yo tengo en el banco para ir a poder pagar una deuda. Eso lo puedo sacar en el momento, me voy y pago. Por eso está en el activo corriente. ¿Cuánta plata tengo de disponibilidad el 31 de diciembre? Cerrado el año. Todas mis cuentas bancarias. Esa es la cuenta de disponibilidad. ¿Okay? Normalmente en las empresas que venden bienes van a encontrar una cuenta de inventario. Un supermercado, por ejemplo, el 31 de diciembre dice: acá hay tantos choclos, hay tanto esto, tanto aquello, porque finalmente eso en el corto plazo puede ser vendido para generar disponibilidad. Claro. ¿Okay? Por el otro lado, en el activo no corriente, siempre estamos en el activo, vamos a encontrar propiedades de plantas y equipos, vamos a encontrar inmuebles, vamos a encontrar flotas de vehículos. Es decir, que si bien tienen un valor exigible por parte de la empresa en calidad de su derecho porque tiene propiedad o posesión sobre los mismos, esos no pueden ser convertidos muy rápidamente en efectivo para responder a sus obligaciones a corto plazo. Eso es lo que diferencia al activo corriente del activo no corriente. Por su parte, el pasivo son las obligaciones. Acá están los derechos, acá están las obligaciones en el pasivo. En el pasivo corriente vamos a encontrar todas esas deudas a corto plazo que pueden ser financiadas con el activo corriente. Y en el pasivo no corriente vamos a encontrar las deudas financieras por los acreedores comerciales a largo plazo, o incluso también vamos a encontrar otro tipo de cuentas que se van dando según el tipo de balance y según la naturaleza de la empresa. Pero básicamente lo que ustedes tienen que entender esto es: corto plazo, activo corriente; corto plazo, Pasivo corriente. largo plazo, largo plazo. Acá tenemos derechos y acá tenemos obligaciones. ¿Ok? Dentro de ese balance general se expone el patrimonio neto. El patrimonio neto, o como lo van a encontrar en la literatura internacional, también es llamado equity. Entonces lo pueden ver representado con una E. La diferencia entre el activo y el pasivo: tengo tanto de activo versus tengo tanto de pasivo. Lo que tengo versus lo que debo. Eso es lo que finalmente me termina quedando. ¿Okay? Y a partir de ahí, por ejemplo, si ustedes dividen el activo y el pasivo, se van a dar cuenta de lo que se llama razón de liquidez. Es decir, no es un indicador financiero muy determinante, porque esto sí quiero que abran su mente, porque lo que estamos dando es muy ergel. Yo no quería luego venir hoy, pero no pude evitarlo. Entonces, abran su mente con esto que les voy a decir. Hay algo que se llama ratio financiero de liquidez o razón de liquidez. ¿Qué significa la razón de liquidez? ¿Cuántos guaraníes tengo por cada activo del que poseo, sea disponibilidad, sea inventario, sea propiedad de planta y equipo, sea inmueble, sea flota de vehículos,
para responder a mi deuda. Imagínense que agarro y vendo todo eso y quiero pagar toda mi deuda en un día, ¿cuánto tengo? Entonces he dividido el activo, dividido el pasivo. Y me da una razón de liquidez. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Y esto sí es un consejo profesional para que el día de mañana, si les toca esa oportunidad. Imagínense ustedes que hay empresas que hacen lo siguiente. Como saben que están a punto de aplicar para un crédito, o como saben que están a punto de aplicar para las licitaciones públicas, que normalmente en su pliego de bases y condiciones exigen el ratio de liquidez como un indicador financiero en la evaluación de la capacidad financiera de la empresa, empiezan a facturar a crédito a empresas de su mismo grupo o a otras empresas amigas. ¿Qué son las facturas a crédito? Son las cuentas por cobrar. Entonces, finalmente, vos podés tener un montón de papeles de cuentas por cobrar y esas cuentas por cobrar están acá, en el activo corriente. Entonces, esas cuentas por cobrar, ¿qué hacen? Obvio que van a hacer crecer mi activo corriente, porque supuestamente yo tengo muchísimo que cobrar. Y finalmente, dividiendo yo por el pasivo, que es lo que yo debo, me va a dar que supuestamente tengo 1,2, 1,3, 1,4 o hasta 2 guaraníes por cada guaraní que debo. Entonces, por eso no es muy determinante el tema de la razón de liquidez o el ratio de liquidez. ¿Okay? Eso no es pregunta de examen, pero sí para que puedan entender. Ahora sí vamos a desembarcar en los otros estados financieros y van a darse cuenta del siguiente. El estado de resultados. ¿El estado qué? El estado de resultados, si bien también es una fotografía, no es una fotografía general de la empresa desde el inicio de su vida. Es el estado de resultados de ese ejercicio. ¿Okay? En ese ejercicio, ¿cuántos ingresos tuve? ¿Cuántos costos tuve? Porque se llaman ingresos operativos, menos costos operativos, es decir, lo que yo gasto para generar mis ingresos. Y después de eso vas a encontrar gastos de comercialización, por ejemplo. ¿Cuánto gasté en publicidad? Están en el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados es una fotografía del año. El balance general es una fotografía del estado patrimonial de toda la empresa con un condimento histórico, porque obvio eso viene ya del pasado, de esa manera. Deudas que he asumido hace 2, 3 años, 4 años pueden estar en mi pasivo todavía. Equipos que he comprado hace 10 años y se están depreciando, están en el balance. En el estado de resultados solamente van a encontrar la fotografía del año que pasó, del año que acaba de cerrar. Los ingresos menos los costos, menos los gastos. Y a partir de ahí se genera uno de los conceptos más importantes de todas las empresas, que es la utilidad. ¿Qué es la utilidad? La utilidad no es otra cosa más que aquello que gana el empresario después de vender un bien o un servicio, cubrir sus costos, cubrir sus gastos, y puede ser antes o después de impuestos. Van a encontrar en algún momento en su vida, cuando vayan a tomar un balance, esto es muy cierto, lo que va a pasar. En algún momento cuando ustedes vayan a una institución pública o estén en una institución privada, como que creen que los abogados entendemos todas estas cosas, porque venimos de derecho comercial y como que lo tenemos que entender. Entonces van a encontrar que en el estado de resultados puede ser antes de impuestos y después de impuestos. A partir de acá van a encontrar, esto es antes de aplicar el impuesto. ¿Qué impuesto puede ser? Dependiendo de la estructura jurídica, puede ser el IRE, por ejemplo, el impuesto de la renta empresarial. ¿Okay? Después de impuestos ya es deducido ese 10 o el 8% según sea el caso, es decir, lo que gané menos lo que pagué en impuestos. A partir de ahí, entonces, pregunta de examen, esto sí, ¿dónde aparece la relación de ingresos, costos y gastos del ejercicio fiscal? En el estado de resultados, no en el balance. Pregunta de examen, repito, ¿dónde aparece la relación de ingresos operativos, menos costos, menos gastos, utilidad e impuestos en el estado de resultados? Ahí aparece, no aparece en otro lugar. Después ya tenemos lo que es el flujo efectivo. Atención chicos, ya estamos terminando, denme 10 minutos y terminamos. Flujo efectivo, un libro más sencillo que te dice esta cantidad de plata entró, pagaste esta cantidad en salarios, pagaste esta cantidad en proveedores nacionales, internacionales, pagaste esta cantidad en impuestos. Entonces nos muestra cómo el efectivo pudo haber ingresado dentro de nuestra unidad económica en ese ejercicio. También se relaciona exclusivamente a ese ejercicio.
¿Qué es lo que les puede pasar el día de mañana? Ustedes se van a mirar unos estados financieros, toman un balance y miran un activo gigantesco. Muchísimo guaraní, muchísimo plata. Después se van a ver estado de resultado de ingreso operativo ese año bajito. Miran los históricos más o menos así, nomás luego vienen teniendo sus ingresos. Sus costos están totalmente topeados y su utilidad es mínima. Obviamente que van a encontrar un patrimonio neto gigantesco, pero ahí hay que preguntarse, ¿de qué está compuesto ese patrimonio neto? ¿De créditos o cuentas por cobrar? ¿Está compuesto de inmuebles que no están valorados? Porque a veces también, ¿qué hacen las empresas? Valoran por encima de lo que realmente vale. Entonces con eso agrandan el activo. Entonces ahí siempre, chicos, vamos a mirar flujo de efectivo. Y finalmente, cambio de patrimonio neto. Este sí es un libro con datos históricos que nos va indicando en los últimos 5 años cómo, ya te doy la palabra, cómo se fue desarrollando el cambio de patrimonio neto conforme a los datos que se van dando en cada balance de cada año. Señor. Cambio de patrimonio neto. Cambio de patrimonio neto. No te escucho. El capital suscrito, bueno. La vez pasada, en la clase anterior, habíamos visto la diferenciación entre estos dos conceptos, capital y patrimonio. Cuando hablamos del capital, estamos hablando de dos vertientes posibles: el capital suscrito y el capital integrado. El capital suscrito es la promesa que hacen los socios de dinero que van a aportar a la sociedad. Nuestra ley no establece un plazo, no te dice en tanto tiempo ya todas las acciones tienen que estar integradas. Existen sí ciertos tipos de personas jurídicas que requieren que sus acciones estén integradas, pero en la generalidad de las sociedades no. Entonces el capital suscrito es una promesa de aportar dinero y el integrado es un dinero efectivamente aportado. Lo que ocurre en el balance, lo único que ocurre es que van a encontrar que la empresa puede tener la cuenta como suscrita, el capital suscrito, o puede tener como integrado. Puede ser que una porción esté suscrita, una porción integrada, y tiene una cuenta en negrita que van a encontrar el capital total, que tiene que coincidir evidentemente con el capital de la empresa. ¿Okay? Y ese capital, una vez que de suscrito pasa a ser integrado, ¿a dónde se va? Esto es pregunta lógica. Vamos a suponer que la sociedad lleva funcionando 5 años. Todos somos socios. Al año número 5, la señorita dice, bueno, yo tengo acciones suscritas por 100 millones y voy a integrar 50 millones. Integra eso. ¿A dónde va? Inmediatamente. Claro, porque es una disponibilidad. Inmediatamente se convierte en una disponibilidad. Esa es la razón práctica de por qué el capital es un pasivo no exigible. Porque si no fuera así, si el capital no estuviera en el pasivo, imagínense lo que hubiera ocurrido si estaba en el activo. ¿Qué iba a pasar? Se iba a duplicar. Porque inmediatamente se iba a tener que asentar en disponibilidad, pero al mismo tiempo se estaba asentando como capital integrado. Entonces, ahí está la razón por la cual el capital es un pasivo no exigible y figura del lado negativo del balance. ¿Okay? Porque en algún momento, imagínense ustedes que la sociedad se liquide, cada una de las partes va a querer llevar su aporte de capital o lo que le corresponde según sus aportes de capital en ganancias o pérdidas. Seguimos. Entonces, el capital puede ser suscrito e integrado. Esto es una promesa, el integrado es una aportación efectiva de dinero. Tiene este comportamiento el capital. El capital tiene un comportamiento lineal. Es muy extraño, pero muy extraño que ocurra este comportamiento del capital, que lo vamos a llamar descapitalización. Es decir, que el capital disminuya. Es muy extraño. Pudo haber ocurrido por una disposición legal, como les comenté, en las sociedades anónimas, si no canjearon para el plazo previsto de la disposición transitoria de 2 años. Al no canjearse las acciones al portador por nominadas, es decir, si no le ponían nombre a sus acciones y comunicaban quién era su beneficiario final, se les sacaba directamente esa porción de capital. Se descapitalizaba de puro derecho de esa sociedad y se hacía la inscripción perspectiva. ¿Cómo sí se puede comportar el capital? Así, ¿verdad? Porque los socios pueden integrar más capital. Crece la empresa, por supuesto. Bueno, y
Y el patrimonio, que ¿dónde está expresado el patrimonio? ¿Cuál es la situación patrimonial si tengo que ir a los estados financieros? ¿Dónde la veo? En el balance. Debe haber su situación patrimonial, claro, pero en su conjunto en el balance, ¿verdad? Porque no olviden que cuando vimos derecho civil y obligaciones del patrimonio, ¿qué era ¿cuál era el concepto de patrimonio? Mientras tomo un trago de agua. Conjunto de bienes, derechos, obligaciones de una persona, ya sea jurídica, física o lo que fuera. ¿Quién preguntó por acá? ¿Señor? Matías. ¿Señor? Matías. Ah, fantástico. Bueno, ahora bien, el patrimonio, ¿cómo se comporta? El patrimonio puede comportarse así, bajar, subir, irse, como quieran. Difícilmente vean una empresa que tenga un mismo patrimonio de año tras año. Si lo llegan a ver, tengan por seguro que hay algo raro detrás. Entonces ahí miren los datos históricos con mayor profundización. Capital entonces tiene este comportamiento, raras veces abajo, pero siempre puede ir hacia arriba, o si no se va a comportar de forma lineal. Patrimonio se va a comportar de esta manera, como ¿cómo se llama lo de las terapias intensivas? Electrocardiograma. Electrocardiograma, esa endurance, se va a comportar de esta manera. Y bueno, un día cuando se comporta así, ya, evidentemente, con la misma analogía, hay algo raro, ¿verdad? Bueno, entonces, en este contexto de los estados financieros, del balance general, que es un estado patrimonial, una fotografía patrimonial, que si bien hace referencia a un ejercicio, contiene datos históricos de la empresa. El estado de resultados, que es la fotografía del año, cómo nos vemos ese año como empresa. El flujo de efectivo, cuánto dinero nos entró al bolsillo y cuánto gastamos. Cambio de patrimonio neto, qué tan rico nos hicimos en los últimos 5 años, qué tan pobres nos hicimos en los últimos 5 años. De ahí radica la importancia de tener los libros. Ahí está el por qué tenemos que tener un libro de inventario, el por qué tenemos que tener un libro diario. Si bien la ley solamente de forma obligatoria exige a las empresas con más de 1000 jornales de capital tenerlas, más allá de una obligación legal del comerciante, es una obligación de orden. Porque imagínense ustedes las empresas, les pongo un ejemplo, tu pie electrodoméstico. Imagínense ustedes tu pie electrodoméstico si no tiene bien asentada la estructura de inventario. Cuando una cuestión pasa de inventario a volverse disponibilidad, ¿en qué momento ocurre eso? En la venta. Porque de inventario yo lo saco, lo entrego a un cliente, el cliente entrega dinero. Pero ¿qué pasa? El cliente no entregó dinero, el cliente sacó a cuotas, a cuentas por cobrar, a crédito, factura a crédito. A pesar de que, bueno, en algún momento les habrá pasado, a mí me pasó personalmente, hace como un año atrás, va llegando el camioncito de tus bienes electrodomésticos a mi casa y me trae el pagaré de la deuda. Y miro el pagaré de deuda total, no tenía fecha de vencimiento. Y le dije al caballero que se acercó con el camión y me dice, no, yo no entiendo, pero eso está todo mal. Llamarla a la supervisora, le llamo a la supervisora y tuvimos prácticamente 30 minutos de mi vida perdí tratando de explicarle lo que es la fecha de vencimiento del pagaré. Porque sinceramente te entregan, miren los pagares que han retirado de casas comerciales y vean si tienen fechas de vencimiento. La mayoría no les pone. ¿Por qué? ¿Por qué no los ponen? Porque en la cuotización de 12 cuotas, por ejemplo, si le pusieran fecha de vencimiento, pueden no pagarle ninguna de las cuotas y no pueden generar intereses hasta la fecha de vencimiento de la última cuota. Ahora ustedes me dirán, y bueno, ¿por qué no hacen 12 pagarés? Voy a tener 12 veces más papeles. Claro. Es tener 12 veces más documentos que registrar en el balance. 4 años. De hecho que muchos juegos sacan resolución sobre eso, que dice que un pagaré todavía. Ahora, cuando el pagaré no tiene fecha, es exigible al primer requerimiento. Es decir, el día que vienen a exigirte, ahí venció. Entonces ahí empieza a generar interés. Esa es la razón por la cual las casas comerciales van a encontrar que cometen a veces estas irregularidades, porque son irregularidades. Los bancos también. Los bancos también. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tema del banco? El banco más es contrato de mutuo. El caso de las casas comerciales por venta de electrodomésticos es más común que ocurra esto, porque imagínense ustedes si por cada electrodoméstico tuvieran que promover un juicio para solicitar el secuestro de la cosa vendida. Eso no va a terminar nunca. O sea, ellos ya saben que directamente no le ponen la fecha, venden ese pagaré
a quien sea, lo negocian por un porcentaje y hasta luego. Esa cuenta por cobrar se convirtió en... No, mi cuenta por cobrar, consagrada en el pagaré, una vez que yo la negocio con Nexo, ¿alguna vez le llamó Nexo? Se vuelve una disponibilidad, porque si el pagaré es de 10 millones, yo lo negocio por el 10%, me entrega 1 millón que entra en mi cuenta, disponibilidad, y yo doy de baja esa cuenta por todo. Entonces, a partir de ahí se dan cuenta de la importancia de los libros, y no, hoy día se van a dar cuenta, esto sí, tienen que entenderlo. No creo que ninguna empresa medianamente próspera hoy siga funcionando con los libritos nomás. Todos funcionan con sistemas ERP, ¿sí? Administración empresarial, administración de los recursos de la empresa. ¿Por qué? Porque es imposible que una empresa funcione sin tecnología. Y la ley lo prevé, en la ley del comerciante también, que cuando se van a implementar mecanismos mecanizados, tecnológicos e informáticos, imagínense para el año, realmente esto sí es una innovación, año 1983 nuestra ley del comerciante prevé sistemas mecanizados de contabilidad. Solamente que estos deben ser debidamente autorizados por autoridad competente para su utilización. Es decir, tiene que existir el componente físico, tiene que existir el componente digital también, y hoy por hoy, gracias a las innovaciones tributarias, si nos vamos a la plataforma ideológica, vamos a encontrar el porqué de las cosas. Hoy por hoy las facturas electrónicas, yo amo las facturas electrónicas porque sé que ya el Maracatú estira directamente. Entonces, cuando no es electrónica, no quiero lo más ni pedir porque se me va a perder. Entonces va a llegar un momento donde todas las transacciones van a desarrollarse en un entorno digital y vamos a tener el grave problema que se van a ir generando más vacíos legales porque ni nuestra ley del comerciante, ni el Código Civil, ni algunas disposiciones administrativas que sí cambian un poco más dinámicamente, están preparadas para esta realidad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber de esta unidad básicamente tan pero tan área para el examen? Tienen que saber cuáles son las obligaciones de los comerciantes. Los comerciantes están obligados a tener libros, los comerciantes están obligados a matricularse. Existe algo que se llama la matrícula del comerciante que tiene una naturaleza constitutiva. ¿Qué significa constitutiva? Que a partir de que él se matricula, nace como comerciante. ¿Eso quiere decir que alguien que no tenga la matrícula no puede ejercer el comercio? No precisamente, porque la ley del comerciante en nuestro sistema mixto consagra de que la naturaleza del acto es la que determina, también como lo determina la calidad del comerciante. Entonces, Paraguay es un sistema mixto en cuanto al enfoque del comercio. Actos de comercio, sistema objetivo, el comerciante matriculado, sistema subjetivo. Deben conocer los componentes básicos de un balance, los 4 estados financieros y nada más que eso. En algún año hemos puesto algún problemita de números, pero ustedes son tan buenos alumnos que no lo haremos este año. Así que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos.